¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy. Es el día del podcast de TVN Red O'Higgins a propósito de una película y una exhibición que se realizará mañana miércoles a la Universidad O'Higgins y es la película La Deuda. Estamos con su director Juan Megue, donde hablaremos precisamente de este tema. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, Juan, la primera pregunta es ¿por qué hacer una película que aborde la deuda histórica a los profesores en nuestro país? Bueno, yo diría que lo primero es una motivación de hacer una película, que es importante para nosotros porque nos dedicamos a eso. Entonces, esto es entre comillas, es una película a pedido porque se nos acercó una persona de la deuda a preguntarnos si nosotros podíamos hacer algo por esta situación. Y bueno, hacemos películas, así que comenzamos a armar un diseño de una película que se pudiera hacer, porque lo entendíamos como una urgencia, lo entendemos como eso. Por lo tanto, había que buscar la manera de avanzar con esa película, no esperando los famosos recursos que vienen de los fondos, ¿no es cierto? Sino que enfrentarla en forma inmediata. Y sacamos esta película que mezcla actores y actrices profesionales con actores naturales que actúan de sí mismos, que es lo más complejo, pero se dio una bonita mezcla y pudimos armar un film, yo diría que da cuenta de una historia importante de Chile, que yo creo que esa es la motivación finalmente. Todos hemos sido educados en nuestro sistema escolar o, digamos, de formación. Por lo tanto, sensibiliza un tema como este que ha pasado tanto tiempo. Quería preguntarte en un principio, ¿qué te llamó la atención al conversar con estos profesores que ya llevaban una cantidad importante de años y sentir esa injusticia, ¿no? De esta deuda que tiene el Estado con ellos? Yo diría que lo que más a mí me llama la atención y fue lo que me motivó finalmente a continuar, porque pasamos muchas cosas a poder verla, la película, es la fuerza que hay al interior de las personas que están involucradas en la película. O sea, lo tomaron como algo sumamente importante y eso a mí me generó digamos, un llamado fuerte porque entendí que era una película viva y es un poco lo que hemos ido planteando como el cine que nos gusta hacer, que son películas que están vivas porque están conectadas con sus comunidades, con las personas, estamos ahí con el tema social, entonces había un entusiasmo muy fuerte que es el que mueve la película. Yo diría que eso es lo que vamos a ver ahí. Vamos a ver un entusiasmo de gente, porque hay unos archivos también, porque mostramos una historia de la protesta en Chile con respecto a la educación. Y eso fue, yo creo que lo más impactante, ver personas mayores que tienen una edad avanzada que en el fondo reivindican no un dinero, sino una dignidad y un reconocimiento de una herida que se ha hecho al país. Pues, o sea, ese es como el concepto que yo veo. Nosotros ahí desarrollamos algunas cosas como en el concepto de la ficción, donde el Frente por la Dignidad, pero que en el fondo es un frente que ya han estado luchando por siempre, po. La dignidad de reconocer este tema y responder a él. Después de 40 años, la deuda histórica de los profesores no será pagada. Siempre hay gente que se aprovecha de... Y Juan, hay una decisión bien importante y es trabajar con actores profesionales, pero también con muchos de estos profesores. ¿Cómo fue ese trabajo, no? En términos, mira, en términos creativos, para mí funciona súper lindo porque en definitiva las personas se representan a sí mismos, por lo tanto al actor y a la actriz le queda un camino que es hacer un encuentro con ese personaje, que es el personaje que está ahí. Entonces eso genera un diálogo, yo diría, bien profundo en términos de lo que significa este arte, que es buscar ese encuentro de cierta similitud, digamos. Gracias, Juan, por esta conversación. Bueno, y seguimos conversando respecto a esta película La Deuda, que será exhibida en la Universidad de O'Higgins, y estamos con Belén Richard. Belén, gracias por estar con nosotros, una de las actrices precisamente de La Deuda. Belén, bueno, la primera inquietud que tengo es cómo fue la experiencia de trabajar de este mix, ¿no? Entre actores profesionales y también profesores, ¿no? Que habían sido afectados por esta deuda. Wow, no, fue para mí, yo estaba terminando mi carrera, entonces estaba como recién egresada con todas las ilusiones y todo el cuento, y fue pero tremendo desafío porque actuar con grandes referentes, porque para mí Alejandro Goich, Grimanesa Jimena siempre fueron grandes referentes de la actuación. Entonces cuando me propone Juan y me dice, mira, vas a actuar con Alejandro Goich, primero casi digo, no, uy, qué nervio, como que quiero estar a la altura,
mucha presión, pero fue muy lindo porque tuvimos mucha química con Grimanesa, también con Alejandro Goich. Creo que esto del tema nos unió también, porque cuando se acerca Juan era a través de un petitorio de las mismas profesoras que querían que esta importante deuda quedara plasmado, aunque sea ya en las pantallas, porque ya estaban viendo con poca esperanza el pago de esto. Entonces fue como, claro, yo me crié por mi abuelita, soy criada de mi abuelita, entonces con una admiración eterna a los profesores y a las profesoras, entonces sentí que era como mi misión un poco. Y te quería preguntar respecto al rodaje, ¿cómo fue la experiencia del rodaje? Porque estuvieron rodando incluso post pandemia, durante el estallido social. Uf, fue heavy, porque cuando empezamos a grabar fue antes del estallido social. O sea, no, fue antes del estallido, poquito antes, y también antes de la pandemia, y antes de que yo fuera mamá. Entonces partimos grabando súper bien unas escenas, después vino el estallido, y ya era complejo, pero igual fue súper lindo, porque las imágenes que aparecen en la película, yo siento que son dignas de un museo. Porque tal, como dice Juan, es un docuficción en donde están las marchas desde el 2006. Hablando de Mancha Pingüina, o sea, todo lo que la educación es como un círculo un poco, como estas series dark así de Netflix que lamentablemente en Chile sucede, como que cada cierto tiempo se tienen que levantar los estudiantes o los profesores para exigir mejora. Para mí fue muy heavy porque, claro, como te digo, salen las marchas, entonces ya el estallido social, genial, vino pero después la pandemia, como grabábamos, y lo importante son las edades de estas profesoras también y profesores. Por eso nuestra urgencia de sacar la película, porque antes del rodaje 30.000 profesores habían perdido la vida esperando el pago. Hoy en día son más de 40.000. Entonces, en un lapso de 5 años, fallecieron 10.000 profesores y profesoras esperando una respuesta. Entonces, nosotros igual teníamos una presión. El COVID afectó mayor parte a ese sector de la población. Entonces, grabábamos con la profesora tanto y de repente la familia, no, ¿sabes qué? No se puede. Teníamos que reestructurar todo. También él no quería, Juan, que grabáramos con las mascarillas. Juan fue siempre visionario. Él siempre creyó que la pandemia iba a pasar. Porque en un momento nosotros dijimos, no, esto es para siempre, vamos a quedar así. ¿Qué onda el mundo? Ya llegó toda Y no, Juan dijo, no, lo vamos a grabar sin mascarilla porque esto va a pasar. La deuda la van a pagar el día de nunca jamás. Y finalmente, Belén, quería saber cómo fue la sensación, la experiencia del estreno, ¿no? Porque una cosa es grabar la película, pero otra cosa es estar en el estreno donde había muchos profesores que se vieron reflejados, me imagino, por esa realidad, ¿no? Sí, mira, primero fuimos en Concepción, ahí fue la gran avant premiere y fue harta presión porque fue antes de que Boric, de hecho se estrena la película avant premiere y esto es real. 5 días pasan y se pronuncian en el gobierno que van a pagar la deuda histórica. Entonces queremos creer que fue también harta presión de la película un poco y todas las personas emocionadas. O sea, al principio, por eso decía, en la van premier había un poco yo sentía de rabia todavía, de que habían gritos como traigan a tal presidente o tal presidenta o no sé qué. Y después en el Normandy ya se había pronunciado el pago, entonces yo siento que desde más la emoción. Además, muchas de las familias, como digo, es como un documento, es como un documento para siempre, también donde van a ver las familias a sus abuelos, abuelas que lucharon en las marchas, que estuvieron ahí, que hoy no están. Entonces había mucha lágrima en las salas, bueno, también partiendo por la familia de Grimanesa, de Beri, que fueron grandes protagonistas y no pudieron verla 2 meses antes de la película. Belén, gracias por acompañarnos.